Ya se lo habíamos adelantado, nos vamos a enlazar hasta la Macroplaza Cuitláhuac, allá en la alcaldía Iztapalapa. Hoy se inaugura la 9ª edición de la Feria del Tamal, la segunda Feria del Tamal más importante en la Ciudad de México. Allá está Víctor Diego. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Nos debes las tortitas de papa de ayer, espero que hoy no se te olviden los tamales. Alejandra, muy buenos días, te saludo con gusto, como bien mencionas, desde la explanada aquí, muy cerca de la alcaldía de Iztapalapa. Yo no sé cómo le vamos a hacer. El día de ayer nos ofrecieron un desayuno bastante bueno ahí arriba en la colonia Pedregal de San Nicolás. También esta semana nos lanzamos a la Feria del Tamal en Coyoacán. Y hoy mira nada más lo que tengo. Delicia, una variante, especialidad de la casa de aquí de tamales tradicionales Vicky, que pues bueno, nos encontramos con la coordinadora de este local, está aquí al lado mío, y nos va a platicar un poquito en qué consiste este tamal y por qué a la gente le gusta tanto. Bueno, en sí es un tamal hecho a base de mantequilla y tiene un poco de piña. La consistencia no es tan pesada, es algo un poco más gourmet. Y pues creo que a Víctor le gustó, entonces... Sí, buenísimo. Yo lo recomiendo. Ella es Pamela, me estaba platicando hace rato que su local, bueno, el local que tenemos aquí a nuestras espaldas, se encuentra desde la primera edición de esta feria en la alcaldía Iztapalapa. Ha sido todo un éxito, tienen variedad de tamales. Platícanos un poquito de la variedad que tenemos. Bueno, pues tenemos desde los tradicionales, que es verde, rajas, mole, hasta un poquito más elaborados como de cochinita pibil, de barbacoa de pollo. Eso está bueno, ¿eh? Y ¿así te gustó? Sí, qué bueno. Está bueno. Y bueno, ¿qué otro? De dulce tenemos también de chocolate, zarzamora, que se los recomiendo. Y de pasas, de rosas con pasas, de guayaba, bastantes. Los que te quieras. Pues sí, y de hecho ya vamos a llevar algunos para producción. Ya tenemos la bolsa llena, Ale Gallardo. Es la información que te tengo. Víctor, gracias. Antes de que despidas a tu entrevistada, rápidamente que nos diga cómo se están preparando para evitar el uso de bolsas de plástico en esta feria. Perfecto. Oye, me preguntan, ¿cómo se están preparando para evitar el uso de bolsas de plástico en esta feria? Bueno, realmente seguimos los protocolos, que en sí es el plato de cerámica, bueno, de barro en este caso, y tarros, tenemos tarros igual, no estamos dando nada de pues plástico ni nada. No, además los tarros de barro se ven súper bonitos, ¿eh? En cuestión de que quieran comprar, pues nada más se les está dando en una hoja de papel, y pues que cada quien, en dado caso que lleguen a comprar atole, igual traen su jarrita o algo así. Así que ya saben, Ale Gallardo, traigan su jarrito, traigan su recipiente si quieren llevar atole para llevar a sus casas. Y es la información que te tengo, me despido y volvemos contigo al estudio. Víctor, muchísimas gracias. A partir de hoy hasta el próximo domingo 2 de febrero, la Feria del Tamal allá en la alcaldía Iztapalapa. Muchísimas gracias, Víctor, que tengas excelente día. Hasta luego, Ale Gallardo, un saludo.